El universo no tiene un borde como el de una mesa. Imaginar un más allá cambia si lo comparas con una naranja, un globo o una carretera que se pierde en la niebla. Aquí te voy a explicar, con ejemplos cotidianos y sin palabras raras, por qué hablar de un borde a veces no tiene sentido, qué ideas manejan los científicos y cómo imaginarlo tú mismo con cosas que ves todos los días. Verás por qué lo que llamamos borde suele ser solo la parte que podemos ver, como cuando miras luces lejanas y la niebla las oculta. Cómo la luz y el tiempo juegan a esconder cosas y cuáles son las respuestas más probables y las más locas. Quédense conmigo unos minutos y al final podrás explicarlo en una sobremesa sin que nadie te mire como si fueras un extraterrestre. ¿Qué significa borde del universo? En cosmología, la idea de un límite físico se refiere a algo muy distinto a un borde como el de una mesa. Cuando hablamos de límite, muchas veces nos referimos a dos cosas concretas. Por un lado, el alcance de lo que podemos ver con la luz, y por otro, la posibilidad de que el propio espacio tenga un final real, como una pared. La primera es más sencilla. Solo vemos hasta donde la luz ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros. Es como en un día con niebla, donde solo distingues los árboles más cercanos. Todo lo demás existe, pero la niebla, en este caso el tiempo de viaje de la luz, te impide verlo. Por ejemplo, mirar el horizonte del mar da la sensación de que hay un borde. Corto. Un barco desaparece lentamente y parece que se cae por el borde, pero nadie ha cruzado un muro. Esa falsa sensación es parecida a la del universo observable. Hay un horizonte que depende de la distancia que la luz ha recorrido desde que comenzó a viajar, no de un muro físico. Otra manera de decirlo es que el universo observable es como la parte iluminada de una ciudad vista desde un avión a baja altura. Todo lo demás puede estar ahí, simplemente no ha llegado la luz hasta nuestros ojos. La otra posibilidad, la de un final del espacio, exige pensar diferente. Un ejemplo útil y sencillo es imaginar una batería de fotos de una pelota inflada. Si dibujas puntos sobre la superficie y un insecto camina siempre en línea recta, volverá al punto de partida sin tropezar con un borde. No hay un corte ni una pared. El espacio puede ser finito, pero sin un borde. Eso se entiende mejor si sustituyes la superficie por el volumen del universo. Podría ser limitado en tamaño y aún así no ofrecer un borde donde todo termine de golpe. Es una idea que suena extraña porque estamos acostumbrados a habitaciones con paredes. En nuestro día a día siempre hay límites físicos que tocar. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que el universo sea infinito, en cuyo caso no hay borde en ningún sentido. Breve. Esta opción elimina por completo la noción de borde como límite físico. Para no perder el humor, no hay un cartel luminoso que diga «Fin del universo, favor de no pasar». En resumen, cuando alguien pregunta por el borde del universo, hay que aclarar si se habla del horizonte que impone la luz y el tiempo, o si se imagina un final físico del espacio. Ambos conceptos son comprensibles con ejemplos cotidianos, y ninguno implica necesariamente una muralla cósmica. El Big Bang y la expansión. ¿Qué se aleja? La expansión del universo significa que, en promedio, las distancias entre grandes agrupaciones de galaxias crecen con el tiempo. No se trata de una explosión que lanzó materia hacia afuera de un centro fijo. Más bien, el propio espacio se estira y, al hacerlo, separa las galaxias que no están fuertemente unidas entre sí. Un ejemplo cotidiano útil es la masa de pan con pasas. Cuando la masa sube, las pasas se alejan unas de otras porque el pan crece. Las pasas no se estiran por dentro. Lo que realmente se aleja son los puntos del espacio que contienen galaxias, no necesariamente las galaxias como si fueran coches intentando huir. Las fuerzas locales, como la gravedad dentro de una galaxia o la unión entre el Sol y los planetas, mantienen esos sistemas juntos. Así que nuestro planeta y tu taza de café seguirán igual. Por otro lado, cúmulos de galaxias separados por vastas distancias sí se van separando a medida que el espacio entre ellos se expande. La prueba observacional clave viene de la luz que recibimos. Esa luz aparece desplazada hacia longitudes de onda más largas cuando viene de objetos lejanos,
un efecto similar al cambio en el tono de una sirena de ambulancia cuando pasa junto a nosotros. Los astrónomos miden ese corrimiento al rojo y encuentran que, en general, cuanto más lejos está una galaxia, mayor es ese corrimiento, lo que indica que la distancia entre nosotros y esa galaxia ha aumentado. Además, para medir la expansión, se usan objetos que actúan como marcas de distancia, como ciertos tipos de supernovas cuya luminosidad conocemos bien. Al compararlas con lo que vemos, se obtiene información sobre cuánto ha cambiado el espacio. Los datos también muestran que la expansión no solo ocurre, sino que su velocidad puede cambiar. Hoy en día parece acelerarse, y a ese fenómeno le damos el nombre de energía oscura, para referirnos a lo que estaría impulsando esa aceleración, aunque aún no sepamos exactamente qué es. En la práctica, esto implica que el crecimiento del universo afecta principalmente escalas enormes. Los tamaños de galaxias individuales y los sistemas ligados no se dilatan por la expansión, pero las distancias entre supercúmulos sí lo hacen. Y no te angusties. El cosmos no tiene una orilla a la que vayamos a caer, ni una autopista cósmica con señales de salida. El estiramiento ocurre en todas partes a la vez, como si el propio tejido del espacio se alargara. Geometría y topología. ¿Puede el universo ser finito? Los telescopios y los mapas del cielo indican que a gran escala el universo parece no curvarse mucho. El lenguaje sencillo se comporta casi como una superficie plana. Esto se deduce al estudiar la luz antigua que llega desde todas direcciones y también observando cómo se agrupan las galaxias. Los científicos buscan señales de curvatura midiendo patrones en ese mapa, y por ahora las mediciones muestran que la curvatura es muy pequeña, compatible con cero dentro de las incertidumbres. Eso no significa que sepamos con certeza si el universo es infinito o finito, solo que si tiene curvatura, esta es mínima. La diferencia esencial entre geometría y topología se puede entender con ejemplos cotidianos. Geometría es cómo se dobla o estira el espacio, como decir si una hoja está plana o arrugada. Topología describe cómo está conectado ese espacio, si tiene agujeros o extremos escondidos, y no se preocupa por distancias exactas. Un ejemplo sencillo. La piel de una naranja es finita y no tiene borde. Es una superficie cerrada. Un mapa plano del mundo es incómodo porque intenta representar algo curvo. Otro ejemplo. El juego Pac-Man muestra un universo con topología especial. Sales por un lado de la pantalla y reapareces por el otro. Eso ilustra cómo un espacio puede ser finito y aún así no tener un borde donde tropezar. Existen varias posibilidades coherentes con lo que conocemos. Podría ser que el universo esté curvado positivamente, parecido en comportamiento a una esfera tridimensional cerrada. Entonces sería finito y sin borde, como la superficie de la Tierra pero en más dimensiones. También puede ser prácticamente plano y extenderse indefinidamente. En ese caso sería infinito en tamaño. Y por último, la geometría puede ser plana, pero con una topología que lo haga finito, como si dobláramos y pegáramos los bordes de un papel formando un tubo o un toro, de modo que viajar siempre te devuelva al punto de partida. En todos esos escenarios, no aparece un borde literal donde el universo se termine y haya un precipicio. Los astrónomos intentan decidir entre estas opciones buscando huellas observables. Por ejemplo, si el universo fuera pequeño y tuviera esa clase de pegado en sus bordes, podríamos observar patrones repetidos en el cielo. La misma región del universo vista desde direcciones distintas, como si alguien hubiera duplicado partes del mapa cósmico. Se han buscado esas repeticiones en la radiación que nos llega desde las primeras etapas del cosmos y en la distribución de galaxias, pero no se han encontrado pruebas contundentes de repetición clara. Así que, por ahora, la conclusión práctica es que si el universo es finito, su tamaño es al menos mucho mayor que la porción que podemos observar. En términos cotidianos, vivir en un universo finito sin borde sería como vivir en una casa sin muros visibles. Puedes caminar siempre en la misma dirección y no encontrarás una pared, aunque el espacio total tenga un volumen limitado. Eso suena raro, pero no es mágico. Es solo una consecuencia de cómo están conectadas las direcciones del espacio. Y si prefieres una analogía divertida, no hay que preocuparse por caerse del borde del universo mientras caminas.
Al peor consejo posible, lo único que podrías hacer es perderte muy, muy lejos. Por el momento la respuesta completa sigue abierta, pero las herramientas que tenemos nos permiten acotar posibilidades y entender mejor cómo podría ser esa gran sala donde estamos. Horizonte observable y lo que queda fuera. La porción del universo que podemos ver está limitada por el tiempo que la luz ha tenido para viajar hasta nosotros. Eso significa que cuando miramos al cielo, no vemos el universo tal y como es ahora, sino como era cuando la luz salió de esos objetos. En otras palabras, mirar lejos es mirar al pasado. Un ejemplo cotidiano. Cuando ves un relámpago y luego escuchas el trueno, estás percibiendo el mismo suceso en dos momentos diferentes, porque el sonido llega más tarde. Con la luz sucede algo parecido, pero en escalas inmensas. Más allá de ese límite, no hay un borde físico como el extremo de una mesa. Simplemente hay regiones cuya luz aún no ha tenido tiempo de alcanzarnos. El espacio mismo se está estirando y algunas zonas se alejan tan deprisa que su luz no llegará jamás a nuestros ojos. Piensa en una sábana con manchas. Si la tensas, algunas manchas se alejan tanto que parecen desaparecer. Curiosamente, no es que la luz sea lenta, es que el universo es muy grande y cambia mientras la luz viaja. Lo que exista más allá puede ser muy parecido a lo que conocemos, pero también podrían darse diferencias. Las leyes que hemos comprobado funcionan en todas las partes que podemos estudiar. Sin embargo, no podemos asegurar que se mantengan iguales en lugares que no podemos alcanzar con la observación. Algunas ideas sugieren que podrían existir burbujas con condiciones distintas, otras que el universo se extiende sin límite. Son posibilidades, no hechos comprobados. Es como mirar por la ventana de tu casa. Fuera puede haber la misma calle de siempre, o un parque nuevo. No lo sabrás hasta que salgas. En la práctica, ampliar nuestro horizonte observable es cuestión de ver luz más débil o de diferentes tipos con instrumentos mejores. Pero hay un tope fundamental: la luz que pudo empezar a viajar hacia nosotros. La radiación más antigua que detectamos llega como un eco tenue, una especie de niebla luminosa que nos cuenta cómo era el universo cuando se volvió transparente a la luz. Es el equivalente cósmico de la primera luz que logra filtrarse entre las nubes. Los telescopios nos permiten retroceder más en ese retrato del pasado, pero no pueden saltar el tiempo que la luz necesita. Y si te consuela, no estamos estancados. La ciencia sigue afinando sus lentes, aunque por ahora la respuesta directa sobre lo que hay más allá del horizonte observable sigue siendo un gran y divertido misterio. Teorías del multiverso y realidades paralelas. El límite que llamamos observable no es un borde físico, sino la distancia que la luz ha podido recorrer hasta nosotros. Más allá de esa esfera, puede haber espacio similar al nuestro, aunque no podemos verlo porque la luz no ha llegado todavía. Este hecho abre la puerta a distintas explicaciones sobre lo que vendría después. Quizá más universo igual al que conocemos, o quizá regiones con propiedades distintas. No es que el universo sea tímido, simplemente hay un horizonte que marca lo que podemos comprobar directamente. Una idea propone que existen muchos universos burbuja, cada uno con sus propias reglas físicas. En términos simples, durante una expansión muy rápida al comienzo, hubo zonas que se separaron y siguieron su propio camino, formando burbujas independientes. Otra posibilidad viene de la física cuántica. Según esta forma de pensar, cada vez que ocurre un suceso con varios resultados posibles, todos esos resultados llegan a realizarse, pero en universos distintos. Al escoger té en lugar de café, por ejemplo, en una versión de la teoría hay un universo para cada elección. También se habla de modelos donde los universos son como hojas flotando en un espacio más grande. A veces se acercan y pueden interactuar, aunque eso es difícil de visualizar. En cuanto a pruebas, la ciencia tiene límites claros. No podemos mirar más allá del universo observable porque la información simplemente no ha llegado. Sin embargo, se buscan pistas indirectas. Por ejemplo, ciertas colisiones entre burbujas podrían dejar patrones en la radiación que aún llena todo el cosmos, y los telescopios analizan esas huellas. En el laboratorio, los experimentos de fenómenos cuánticos muestran efectos que la interpretación de muchos mundos intenta explicar, pero no ofrecen una demostración directa de universos paralelos.
Si las constantes físicas fueran diferentes en otra burbuja, las estrellas, los átomos o incluso la química necesaria para la vida podrían no existir. En tal caso, no habría cafés ni plantas. Corto y claro. La idea de multiverso tiene también implicaciones cotidianas y filosóficas, aunque muchas de ellas son más reflexiones que datos comprobados. Para la vida práctica, sirve como metáfora. Cada decisión abre ramificaciones, pero desde el punto de vista científico, seguimos buscando señales concretas. Algunos investigadores trabajan con modelos que permiten hacer predicciones observables, y eso mantiene el tema dentro de la ciencia y no solo en la ciencia ficción. Al final, pensar en realidades paralelas es entretenido y hasta cierto punto instructivo. Solo hay que recordar que la parte bonita, múltiples versiones donde siempre ganas en la lotería, pertenece por ahora más a la imaginación que a la evidencia. Evidencia astronómica y límites de nuestras medidas. La región que podemos observar desde la Tierra está limitada por la distancia que la luz ha podido recorrer hasta nosotros. Por eso, vemos objetos tal como eran cuando emitieron esa luz. Un dato importante. El radio de ese volumen observable es de aproximadamente 46.000 millones de años luz. El concepto clave es el horizonte observable, que no es un borde físico del universo, sino el límite impuesto por la velocidad de la luz y el tiempo desde que la luz comenzó a viajar libremente. La prueba más directa de ese límite aparece cuando miramos el fondo cósmico de microondas, una radiación muy tenue que nos llega de todas direcciones. Antes de que esa radiación escapara, el universo estaba opaco, como una sopa espesa que no dejaba pasar la luz. Es como cuando intentas ver a través de una niebla densa. Por más que pongas una linterna, solo alcanzas una cierta distancia. Por eso la luz nos da un muro informativo. Podemos estudiar lo que pasó hasta que el universo se volvió transparente, pero con luz no podemos retroceder más allá de ese momento. También los desplazamientos en el color de las galaxias, lo que llamamos corrimiento al rojo, son una evidencia clara de que el universo se expande. En palabras simples, la luz se estira mientras viaja. Un ejemplo cotidiano. El sonido de una ambulancia cambia de tono cuando pasa junto a ti. Con la luz ocurre algo análogo, pero debido a la expansión del espacio. Las observaciones de millones de galaxias con telescopios muestran patrones coherentes de corrimiento al rojo que confirman ese estiramiento y nos permiten mapear cómo se alejan las cosas. Sin embargo, nuestras medidas tienen límites prácticos y fundamentales. Los instrumentos tienen ruido y sensibilidad finita. Es como intentar leer letras en un cartel con una cámara con poca luz. Llegas hasta cierto punto y ya no hay más detalles. Además está la varianza cósmica. Solo tenemos un universo para observar, lo que limita cuán precisos pueden ser algunos promedios. Es parecido a sacar conclusiones grandes a partir de una única muestra pequeña en una encuesta. El polvo dentro y fuera de nuestra galaxia contamina la señal, y la gravedad de grandes masas altera la luz en su camino, como si miráramos a través de lentes deformadas. Por eso, aunque la evidencia astronómica es muy sólida para lo que podemos ver, hay zonas que, por razones físicas y técnicas, quedarán siempre fuera de nuestro alcance visual. En esos casos, se recurre a otras señales, como neutrinos o ondas gravitacionales, que podrían atravesar la niebla donde la luz se queda corta. Y si crees que esto suena complejo, piensa que incluso el universo tiene limitaciones para tomarse selfies. Consecuencias filosóficas y preguntas abiertas. No podemos ver más allá de lo que la luz y otras señales han tenido tiempo de llegar hasta nosotros. Así que cualquier discusión sobre lo que hay al otro lado comienza con ese hecho básico. No es una imaginación abstracta, es una limitación real de cómo tenemos información. Por ejemplo, cuando miras un objeto muy lejano en el cielo, lo estás viendo tal como era en el pasado, no como es ahora. Es como leer una carta vieja y asumir que la persona sigue igual. Esto plantea de entrada una pregunta filosófica sencilla y profunda. ¿Qué sentido tiene hablar de algo que nunca podremos verificar? La primera consecuencia filosófica importante tiene que ver con la humildad del conocimiento humano. Si hay regiones inaccesibles, entonces nuestras teorías podrían ser verdaderas solo localmente, o podrían ser aproximaciones útiles pero incompletas. Es parecido a conocer el barrio donde vives y pensar que así conoces toda la ciudad. Además,
Esto abre la duda sobre la objetividad absoluta. Nuestra realidad podría ser solo la porción de la realidad que podemos observar y medir. A nivel práctico, eso cambia cómo valoramos ciertas afirmaciones grandiosas sobre el universo y nos enseña a ser cautelosos, sin que eso impida soñar o investigar más. Otra consecuencia toca el sentido de lo que significa existir. Si hay un borde real y detrás de él algo distinto, pues entonces la idea clásica de un todo cerrado se tambalea. Por el contrario, si no hay borde y el universo es como una superficie sin fin en algún sentido, entonces la noción de límites pierde sentido. Esto tiene efectos en preguntas humanas. ¿Somos únicos o insignificantes? ¿Tiene sentido buscar propósito cósmico? Un ejemplo cotidiano. Miras una playa y piensas que el mundo termina en el horizonte, pero al caminar descubres más arena. Así de confusa y emocionante puede ser la relación entre percepción y realidad. Las preguntas abiertas que surgen son muchas y variadas. ¿Podremos algún día obtener información de regiones actualmente inaccesibles, tal vez con nuevas técnicas o conceptos? ¿O hay límites fundamentales que ni la imaginación tecnológica podrá romper? También está la cuestión del significado moral. Si descubrimos que el universo es vastísimo y que la vida es rarísima, ¿cambia eso nuestras prioridades éticas? Podría impulsar solidaridad y cuidado del entorno, o bien fomentar cierto nihilismo. La historia personal de cada sociedad decidirá la respuesta. Finalmente, hay una dimensión metafísica y hasta lingüística. Tal vez, más allá del borde, no sea una pregunta bien formulada, porque nuestra forma de hablar está anclada a analogías físicas como borde, dentro y fuera. El ejemplo más doméstico es el de una casa con paredes. Para nosotros es natural pensar en el afuera, pero si la casa fuera una burbuja sin paredes claras, la palabra misma pierde sentido. La filosofía nos obliga a revisar el lenguaje y las categorías cuando enfrentamos lo desconocido, y a mantener el humor cuando toca admitir que, en el fondo, seguimos siendo seres pequeños tratando de entender algo enorme. Para resumir, no hay un borde del universo como una pared. Más bien tenemos un límite de lo que podemos ver porque la luz de lo más lejano aún no ha llegado a nosotros. Imagina que estás en la playa. Ves hasta donde alcanza la vista, pero más allá sigue habiendo mar. Otro ejemplo. Es como el Wi-Fi. Hay zonas donde la señal no llega aún, no porque la red termine, sino porque el paquete no alcanzó tu dispositivo. Todo esto significa que el universo puede seguir y seguir, y también existe la posibilidad, aún abierta y misteriosa, de que haya regiones muy diferentes de las que conocemos. Lo importante es que hoy aprendimos que lo que llamamos más allá no es una pared, sino un horizonte, una frontera de lo visible, no del ser. Gracias por acompañarnos en esta pequeña aventura cósmica. Si te gustó, suscríbete y dale like. Cuéntame en los comentarios qué idea te sorprendió más o qué pregunta te gustaría que respondamos. En el próximo video exploraremos cosas igual de locas pero divertidas. ¿Qué pasa dentro de un agujero negro? ¿Es posible viajar en el tiempo? Te prometo explicarlo con ejemplos cotidianos y un poco de humor. Nos vemos pronto. Y recuerda, mirar al cielo es como mirar un libro sin terminar. Siempre habrá nuevas páginas por descubrir.